Esto es Algeciras, con su bahía al fondo y el campo de Gibraltar, antigua, del siglo pasado, como el personaje del que vamos a hablar hoy, y en recuerdo de su memoria. Siempre desde que nací, incluso creo que antes de nacer también ya vivía aquí, porque mi madre y mi padre vivían aquí. Ten en cuenta que él era un miembro de una de las familias. Decía el profesor Ocaña que no se puede hablar de una alta burguesía en Algeciras, pero ciertamente finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX hay una burguesía que yo creo que son de los propietarios de fábricas. La cárcel con la fábrica de jabones, de aguardiente, la familia Vandrea, que viene de fuera, la fábrica de harina, los bocinos con la fábrica de fideo y evidentemente los Valdés que estaban explotando el negocio de la tenería. José Antonio Valdés y antes su padre pertenecían a una generación que ya no existe, real y en esencia, un modo de vida que en los años más precarios destacó por su posición y por su forma de ver las cosas. En esta casa hace algo más de un año decía adiós definitivamente un artista controvertido, pintor, escritor. Hoy vamos a conocerle un poco más. Es una figura emblemática de Algeciras, de una generación prácticamente de la segunda mitad del siglo XX. Fue un referente para los hombres de mi generación. ¿Usted se considera un hombre que se ha adelantado a su tiempo? No, yo creo que no, pero lo único que te puedo decir es que no he adelantado. Lo que es que no he estado nunca de acuerdo con el tiempo, sobre todo en mi juventud. Nunca he estado de acuerdo, o sea, nunca. Yo recuerdo esto que no sé, que yo tenía que vivir de otra manera. Hoy, pasado el tiempo, pues podríamos definirlo quizá como visitar su casa era ir a un museo, evidentemente. Era lo que llamarían quizá un esteta decadente, ¿no? Era un gran aficionado al arte, todas sus manifestaciones. Madre mía. José Antonio, ¿cómo estamos? Pues mira, de momento muy bien. Y espero que con vuestra visita esté mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en su casa, en esta fantástica casa. Nosotros teníamos una idea, pero yo creo que una idea muy remota. José Antonio? Sí, muy remota. Porque la verdad es que aquí hay auténticas maravillas. Nos vamos a poner por aquí. José Antonio vivió sus últimos días rodeado de sus recuerdos, de cientos de objetos de sus muchos viajes por todo el mundo, cuando apenas nadie viajaba. Su casa es prácticamente un museo, donde cada objeto tiene una historia y una anécdota, y cuyo valor, por encima del económico, que también lo tiene, es sobre todo sentimental, porque de sentimiento José Antonio Valdés entendía un rato. Sus libros, Algeciras romántica, la tauromaquia de la vieja plaza de Algeciras, la pequeña mitología de mi pueblo y un largo etcétera, hicieron de él también un actor prolífico en cuanto a escritura. Pero de él sabemos más cosas. Tanto el antiguo como el moderno lo cultivó. Fue un pintor notable. Yo recuerdo siempre sus exposiciones, a mí me impresionaron mucho, más que incluso que la pintura religiosa, que tiene tuvo una serie de exposiciones importantes sobre vírgenes y todas esas cuestiones, lo que eran retratos de gentes populares de aquí, incluso gente desaparecida, pero que él recreaba, quizás tuviera esbozos, apuntes, los recreaba, y por ejemplo, pues yo qué sé, figuras como el Chato y la Bella, la Cagancha, Juan Chupe, que por cierto un día hablando con él me explicó, digo, oye, explícame eso, además era una reserva natural de conocimientos, de datos y cosas antiguas. Digo, yo me acuerdo de esos técnicos, yo sabía, iba a arreglar, a lo mejor iba al cole a doña Josefa Redondo y venía con el babi, inmediatamente cuando venía de clase me decía, madre, pero este niño está hecho un Juan Chupe, hay que ver, se le ha puesto limpia la ropa, ¿y qué explicación tiene? Pues mira, Juan Chupe era un esquilador. No se concebía una feria entonces si Juan Chupe, que se llama, su nombre era Juan Fernández, pero le decían Juan Chupe y vivía aquí detrás y era un gran bebedor. Yo para poderlo pintar venía y todos los días le tenía que poner una botella de vino Peleón y entonces cuando ya iba
a mediación más para abajo la botella, es cuando yo empezaba a pintar, porque es que no se estaba quieto. No sé, son un tesoro, un acervo que conservaba hasta eso, ¿no? Hasta detalles de personajes, de figuras y dichos. Se llamaba La Cagancha, le decía La Cagancha, porque era una admiradora acérrima de Joaquín Rodríguez Cagancho, el torero gitano. Y esta era vendedora de lotería y tenía una lengua tan temible que la gente le temía, sobre todo era muy supersticiosa, una mujer que no podía oír arrastrar los pies y cosas. Y la gente, como tú sabes, que somos los humanos todos menos clementes, pues resulta que disfrutaba viendo a esta pobre mujer emberrenchinada. Después muy vinculado con la Algeciras, aunque él rompió mucho porque pudiéramos decir que en aquella fecha se podía denominar como que era un espíritu bohemio, quizá contrario, un espíritu independiente de quizá del papel que hubiera tenido que jugar en una familia burguesa. Evidentemente quiero recordar, yo era muy pequeño, más joven, pero yo creo que iba orientado hacia arquitectura, pero creo que lo dejó, al final hizo algo de arte decorativo y todas esas cuestiones que profesionalmente pues, le dieron su medio de vida. Yo recuerdo, pues eso, con la visión de los niños, de ver unas personas ya, un hombre de 20 y tantos, cosas así, nosotros un chaval a lo mejor de 15 o cosas así, pues que cierto marcaba un estilo, un aire de modernidad en aquella España de los años 50, pues en fin, una serie de cosas, y en Algeciras, pues una serie de cosas que se salía un poco de los moldes. Hoy este reportaje sobre José Antonio Valdés es también un homenaje a alguien que le quiso mucho y que, desgraciadamente, ya no está entre nosotros. Tan solo unas semanas antes de marcharse con su Dios, el querido padre Sebastián nos hablaba así de su amigo José Antonio. Recuerdo muchas cosas, por ejemplo, en su afición, hablábamos antes, a salir, a caminar, no solo sus viajes al extranjero, sino también aquí por su tierra. Recuerdo alguna vez, después de haber estado pues, 15 o 20 días fuera, tenía aquí su tienda, y, pues al llegar, llamarme por la noche y después de saludarme, decirme, oye Sebastián, ¿qué plan tenemos para mañana? ¿Dónde vamos a ir mañana? Digo, pero ¿cómo se te ocurre recién llegado? Y sé que la empleada que tienes te está esperando con problemas y con cosas. ¿Cómo se te ocurre preguntarme a dónde vamos a ir mañana? ¿Qué plan tengo para mañana? Así era un reflejo un poco de cómo era él. Genio y figura. Amante de la naturaleza, de la música, de la lectura, escribir, como sabe, pues tiene varias obras. Yo creo que todas las bellas artes las cultivaba, de modo especial la pintura, y de una forma altruista. Conozco personas, incluso algún compañero, pues que pinta, pero con el fin de que tenga salida, de que le compren los cuadros. Él, yo creo que jamás pensó en hacer algo para luego venderlo, para que luego se lo comprara. Él lo hacía para sí, disfrutaba de esa manera. El romanticismo de Algeciras se esfumó, ¿no? Depende de lo que tomemos la palabra romántico, como si corresponde a una época poética verdaderamente casi dramática. En ese sentido sí, se ha esfumado, porque yo no le veo a la Algeciras de hoy, le veo poca vida romántica como antes. Quizás fuera peor vivir, porque la pura verdad es que Algeciras ha aumentado el nivel de vida y hay que alegrarse, ¿no? de que la gente, eso mismo de los patios. Los patios era, ¿quién no conoce un patio? El patio del loro, el patio del silencio. El silencio era porque se estaban peleando todos los días. Entonces, bueno, pues resulta que eso se conocía antes porque vivían los patios. Pero hoy esa vida del patio no existe. Existen casas de piso, ya es otra independencia. Es una anécdota con Javier, que es compañero
de Derecho, también licenciado, abogado, ilustre, que le decía yo un día, hablando con él en el kiosco, digo, porque es que la teneduría, dice Luis, que no es la teneduría, digo, es verdad, la teneduría es la teneduría del libro, es una tenería, dice, es cierto. La tenería sigue viva. Hoy, un siglo después, es un restaurante. Es un negocio familiar donde se curte, un negocio desde principios de siglo, donde esta familia obtiene este local para curtir pieles. Lo adaptan a esa peletería o tenería, como se le pueda llamar. Tenemos estos suelos que están forrados de madera, pero son aljibes, son piscinas donde se pasaban las pieles donde se maceraban las pieles, por decirlo de alguna manera, se iban pasando de un lado a otro. Qué bueno, y lo habéis utilizado y debajo está el hueco, ¿no? Debajo está el aljibe, esto está lleno de agua, que lo utilizamos ahora para reciclar el agua, porque viene de un manantial. Es un aljibe natural que se utilizó en su momento para piscina y ahora se utiliza para extracción de agua. Ese es el motor. Entonces aprovechamos el agua para también el restaurante. Ahora nos metemos en esta salita. Estos son suelos originales, también de principios, vamos, yo creo que sí, desde cuando el abuelo de este hombre empezó con esto, sería principios de siglo. Hizo un collage, porque no hizo ningún dibujo, que normalmente los suelos hidráulicos se hacen con dibujos y tal. Esto es un mosaico que nos viene muy bien también porque cuando se va alguna pieza, encaja cualquier pieza. Claro, claro. Hay una anécdota sobre esto, ¿no? Que eran de muestrario, ¿no? Sí. Este hombre, pues, con sus proveedores, cada vez que le venían y demás, pues le pedían unas muestras. Como venga, pues déjame unas muestras, qué tal, no sé qué, hasta que logró conseguir el suelo. Se ahorró un dinerito, se ahorró un dinerito. Sí que pidió muestras, ¿sí? Las paredes son todos muros de carga, no hay ni un pilar. Estos son muros de 45 a 60 centímetros, que nosotros hemos rescatado la piedra, la hemos sacado, le hemos quitado lo que tenía y le hemos puesto un producto para que no se fuera el granito, porque estas paredes, al ser tan antiguas, se hacían con arena de mar, por lo tanto siempre tienen mucha humedad. Esta era la cochera, o sea, dividían en dos partes del restaurante, bueno, en el local. Aquella parte era la zona de las piscinas y de las pieles, y esto eran donde entraban las cocheras, que nosotros ahí cerramos el hueco ese, era un hueco grande y servía de cochera y tenía una rampa para abajo, y nosotros lo hemos puesto en una fuente y... El garaje, vamos a ver. Sí, ¿no? Sí, cocheras, más que garaje eran cocheras porque en aquella época eran coches de caballo lo que traían las pieles. Claro. Se utilizaban todo tipo de pieles, se utilizaban pieles de conejo, de zorro, de vaca, de cualquier cosa que pudiera servir para zapatos, para abrigos, para cualquier cosa que llevase piel. Por eso imagino que también habéis querido poner pieles en las paredes, ¿no? Sí, se dedica la tenería, el local, José Antonio, el dueño del local y de la casa, dedica la tenería a dos partes. Una es las pieles de los animales y otra es los productos con los que se fermentaban o tenían algo químico esos productos con la piel, como es el bornizo, es el corcho. Por eso también se dedica al Parque de los Alcornocales, un poco el tema de la decoración. José Antonio no nos supo decir de cuánto... Estos son antiquísimos, son arcos árabes. Lo que pasa es que José Antonio tampoco, ni nosotros más o menos no tenemos información de cuánto es. Cuando data, estuvieron unos arquitectos aquí y decían que podían tener más de 200 años, ¿no? Entonces, dedicado al corcho, a la ganadería, un poco a la naturaleza, que es lo que se ha dedicado esta casa siempre. José Antonio tenía mucha vinculación con el mundo taurino, ¿verdad? Sí, José Antonio era su pasión, pintaba cuadros, era muy taurino. Por último ya le costaba ir a los toros, pero una de sus pasiones monumentales. Ha tenido muchas relaciones, siempre ha pintado en las ferias, siempre estaba involucrado con los carteles de feria, los pintaba, con los toreros igual. O sea, siempre ha tenido mucha vinculación con eso, con el mundo del toro y con la decoración, las dos cosas. Creo que eran sus dos grandes pasiones. Yo creo que se unen aquí un poquito, ¿no? Sí, él ha mezclado todo esto. Hola, José María. Él ha mezclado todo, ha intentado fusionar todo lo que era sus pasiones con el local. De hecho, nosotros una de las condiciones cuando le dijimos que hacer el local era que nos lo decorase él. O sea, fuimos nosotros el que se lo exigimos porque ¿quién mejor él que para entender su casa, ¿no? Llevaba todo aquí de aquí. Y la verdad es que, bueno, acertó bastante. José Antonio Valdés acertó en su vida. Hubo quien le alabó y también quien le criticó. Quizá quien le conoció bien probablemente hizo lo primero. Vivió como quiso, pensó como quiso
y dejó cientos de amigos que hoy le lloran. Su hermano Javier lo sabe mejor que nadie. Y volvemos a las fotografías antiguas, a alejarnos de la Algeciras que se duerme en la historia. Siempre y cuando nos acordemos, esto nunca pasará.